Compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la problemática de la gramática del texto de la primera conferencia de Van Dijk. En la segunda diapositiva tenemos que el estudio de la lingüística ya existía hace unos 10 años y lo divide en tres: la pragmática y en la sociolingüística, que es el primer acontecimiento; el segundo acontecimiento, que ocurrió en la filosofía y en la lógica; y el tercer acontecimiento, que es el construir la llamada gramática del texto. También nos habla de un paradigma generativo, que es el conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. En el primer punto tenemos la pragmática y en la sociolingüística. La pragmática, lo que nos dice el texto es que no debe construirse sobre intuiciones lingüísticas, sino sobre la observación del verdadero uso de la lengua, que se encuentra la vivencia social y la dialéctica, es decir, un contexto en el que se transmiten los actos del habla. Como segundo acontecimiento tenemos la filosofía en la lógica, que esto ocurrió en la presuposición de modelos formales para explicar el sentido y la referencia de las expresiones. En este punto la semántica tenía más importancia, cabe recalcar. Además, fuera de la semántica lógica surgió una nueva orientación en el campo de la investigación teórica, principalmente en la gramática de la categoría y en la relacionada lógica intencional, elaborada por Richard Montage. En esta parte el autor divide al tercer acontecimiento en varios aspectos que los trataremos posteriormente. También se crea la necesidad de estudiar a los textos por completo, es decir, la relación entre oraciones, mejor dicho, que sean los textos enteros, es decir, que ya no se les estudie oración por oración, sino todo el texto o todo el discurso. Esto quiere decir que la gramática no va sola, o mejor dicho, se debe analizar completamente, no solo oraciones como lo antes mencioné, sino ya los textos completos. Para ello, Van Dijk divide en varias partes, que es la gramática estructural, la tagmática, la lingüística funcional, el estructuralismo checo, estructuralismo francés, la lingüística alemana y la gramática generativo-transformacional. Ahora vamos con el primer punto, que es la gramática estructural americana. En este punto, Van Dijk toma como referencia el trabajo de Selin Hellright, escrito en 1963, y lo que nos quiere decir es que es el análisis de la oración es sistemáticos mediante esquemas gramaticales, es decir, como tenemos en la imagen, el gato come la sopa, es decir, está analizado esquemáticamente y sistemáticamente, como pueden ver en la imagen. Ahora vamos a estudiar la tagmática, que es básicamente pone a consideración que el análisis debe ser también estudiado como un acto comunicativo, es decir, no solo las oraciones, sino todo un contexto debe tomarse como un todo, es decir, estudiar los discursos de otras lenguas, porque tal vez no sean las mismas, porque digamos, si es que la lengua quechua tiene también otros discursos como la lengua española, es decir, los varios discursos que tienen las lenguas y los significados. Ahora, la lingüística funcional, habla Halliday, dice que los textos no constituyen un nivel sistemático propio en la descripción gramatical, sino que forma parte del uso de la lengua. También Van Dijk se basa en los estudios de Leach, que analiza también otras estructuras lingüísticas como la poesía, es decir, ya no va solo. Cabe recalcar que es el origen de la escuela británica que ésta inspira. En Firth, también uno de los principales exponentes, también estudiaron el trabajo varios antropólogos lingüísticos que han venido investigando la lengua y sus contextos. Como lo dije, Halliday es uno de los principales exponentes. Y como dije, trata de estudiar toda la totalidad de los diferentes discursos. Ahora vamos a hablar sobre el estructuralismo checo, que es el análisis de las oraciones estructuralmente y además analizan varios aspectos del discurso. Por ejemplo, la herencia entre oraciones, como podemos ver un poco en la imagen. Seguimos avanzando. Ahora vamos con el estructuralismo francés, que es el desarrollo de una
teoría estructural de la narrativa, es decir, se va complementando de lo primero que hablábamos sobre el gato come la sopa. Ahora ya nos vamos analizando todo lo que es el contexto en el que se basa en los distintos discursos. La lingüística alemana básicamente se estudió en toda Alemania, cabe recalcar, tanto como Alemania Oriental como en la Occidental, y estudiaron lo que son los problemas de la teoría literaria, es decir, los acontecimientos de la lógica, la teoría de la acción, es decir, todos los aspectos de los actos del habla que han estudiado en este punto. Y por último, la gramática generativo-transformacional, que se utiliza varios recursos lingüísticos en la que se basa esta parte de la gramática. Hay que reconocer también que es el estudio de las distintas conexiones, de las relaciones entre la secuencia de oraciones y secuencias de actos del habla, es decir, que todo tiene que tener una coherencia. Es también estructurado y es elaborado, se lo puede conocer como una macroestructura en la semántica, y lo que hace es más facilita el estudio semántico de las relaciones de coherencia y trata de relacionar el discurso con la estructura de los actos de habla y la interacción que está de por medio, obviamente. Ahora vamos con otro punto que plantea Van Dijk, que son las motivaciones para una gramática del texto. El estudio del discurso no incluye la gramática incorrecta o la lingüística errónea, ni desde otro punto de vista teórico formal, ni desde este punto empírico descriptivo. Es decir, las dos nacen de la decisión de llevar a cabo un estudio lingüístico, gramatical, básicamente del discurso. También Van Dijk hace que una gramática debe tener... La gramática y la lingüística necesitan estudiarse juntos, pero no se lo hace. Por ello presenta varias justificaciones, en la cual las he resumido en 3, que por eso se las debería estudiar. Una de ellas, la más importante para mí, que son las estructuras lingüísticas y las gramáticas. En particular deben darse cuenta de la estructura lingüística de emisiones completas, es decir, también las emisiones de secuencias de oraciones, la relación semántica entre oraciones y una gramática del texto. Por último, es el punto 3 del que estoy hablando, nos ayuda a tener una base lingüística que nos permita dar modelos y comprensión de una lengua. Otro punto importante que nos plantea Van Dijk es la gramática del texto versus estudios del discurso. La gramática del texto, como en varias lenguas, o para entender, ha existido una conversión entre las lenguas romances como el español, el francés, a las lenguas bruscas que las llamo yo, como el inglés o anglófonas, en la que se trata de estudiar el mismo discurso, pero por esa transcripción o esa traslación no existe una discrepancia entre este término. Entonces, lo que básicamente el autor en este punto nos quiere decir es que la gramática del texto solo se puede dar cuenta en ciertas propiedades lingüísticas gramaticales del discurso, y no de aquellas estructuras como las retóricas y las narrativas, que tienen una descripción de términos, es decir, otras reglas y categorías. En el discurso normalmente ocurre errores gramaticales y también, pero en un texto es más abstracto, un constructo teórico de varios componentes analizados en la gramática y en otros estudios discursivos. También hay que entender que tanto las tareas específicas como las limitaciones necesarias de las gramáticas del texto, también básicamente hay que entender esto. Y también debemos recordar que una gramática del texto debe ser también una gramática y un discurso, es una unidad observacional y también la que interpretamos al ver o escuchar una emisión. O sea, básicamente es la conexión entre el emisor, mensaje, y el receptor, es decir, el discurso que manejan estos aspectos. Los estoy resumiendo en el canal de comunicación, obviamente. También otra parte importante es que algunos temas de la gramática del texto es las estructuras de superficie, que plantea
en la conferencia también número 1. La mayoría de estas propiedades pertenecen a las relaciones entre oraciones de una secuencia. Las estructuras de superficie de tales secuencias de oraciones, esto es, propiedades de las que la fonología o la morfología y la sintaxis se dan cuenta. Como las estructuras gramáticas del texto tienen que explicar estructuras lingüísticas abstractas que subrayen a un discurso. Y como las oraciones también pertenecen a estas estructuras, a estas macroestructuras, debe estudiarse. Incluye la gramática, esto es la gramática en las distintas oraciones. La semántica textual o coherencia lineal, como su nombre lo dice, debe tener una coherencia entre lo que dice entre oraciones. Para ello lo he resumido en 2 puntos importantes, que es, en la semántica es posible especificar las coherencias más o menos abstractas y generales para los vínculos entre hechos, y por ejemplo una relación causal entre hechos se entiende intuitivamente. La condición es que para el hablante haya una conexión entre el primer hecho mencionado y la acción que denota la segunda acción o la contestación, podríamos decir, y que en términos generales la acción sea más o menos normal, imperativa o inevitable. Por ejemplo, si digo, como por ejemplo la mantequilla se calentó, así que se derritió, es decir, maneja una coherencia lineal en los 2 aspectos. También necesita tener una especificación de tiempo, continuidad y debe relacionarse en todo aspecto, debe tener una coherencia. Por ejemplo, otro ejemplo sería: los caminos están cubiertos de hojas y ramas, entonces es decir, maneja una coherencia lineal. Finalmente hay varios fenómenos textuales que tienen propiedades tanto semánticas como pragmáticas. Hemos visto que las posiciones pueden estar conectadas de acuerdo a varias condiciones relacionadas entre hechos y relaciones que constituyen los hechos. Y finalmente, el último punto de la conferencia número 1 es que la semántica cognoscitiva, la coherencia y marcos de conocimiento, es el título que tiene aquí. En el análisis de las diapositivas anteriores nos hemos basado en ideas del texto y de la lingüística, es decir, manejar una relación entre sujeto, objeto, es decir, gramaticalmente. También es importante reconocer que el análisis del discurso es inherente, interdisciplinario y que es una teoría compleja que tiene varios significados, y ese discurso también lo tiene. Pero por ejemplo, esta coherencia debe tener una linealidad. Por ejemplo, el significado que tenemos mediante las palabras se podría decir que nosotros asociamos según el discurso el significado. Por ejemplo, el día de hoy la profesora va a tomar examen de análisis del discurso, pero no es lo mismo decir que el día de hoy el doctor va a entregar el examen de los resultados de sangre. Es decir, en realidad examen son 2 palabras, son iguales, pero tienen distintos significados, y en el discurso se emplea de diferente forma. Es decir, nosotros asociamos según las palabras el discurso. También debe guardar una coherencia, como lo hemos dicho. Por ejemplo, no puedo decir, vamos a retomar el ejemplo de Juan. Juan fue a su clase de lingüística y pidió una cerveza. O sea, no tiene coherencia, ni lo uno, tienen coherencia las 2, pero no está asociado al discurso o al contexto en el que nos estamos desarrollando. Lo que debería ser correcto: Juan fue a la tienda y pidió una cerveza. Bueno, en sí, lo que trata Van Dijk es que los textos y los contextos deben estar relacionados entre sí, y sobre todo deben guardar una coherencia, como lo hemos visto. Y bueno, eso trata todo sobre la conferencia número 1. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta luego.